Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta acá en la 94.5, lo que escuchábamos era Contigo de Niños del Cerro y como ya les comentábamos, este lunes 7 de octubre en el Teatro Nacional Chileno y con la obra argentina Nada del amor me produce envidia se dio comienzo a la 10ª edición del Foro de las Artes de la Universidad de Chile, esta universidad estatal amiga por supuesto acá de USACH, que ofrecerá más de 30 actividades gratuitas que incluyen teatro, danza, conciertos y exposiciones. Esta nueva edición del Foro de las Artes se desplegará en varias comunas de la región metropolitana con una curatoría bajo el lema de Manifiestos, invitando a reflexionar sobre el papel del arte en la sociedad y ofreciendo un espacio para el diálogo entre artistas emergentes y consagrados y el público general, fomentando nuevas formas de conectar con el arte contemporáneo. Para conocer más detalles de esta instancia y de sus 10 años de trayectoria, en Artes y Oficios conversamos el día de hoy junto a Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, agradecida también de poder hacer estas conexiones con una universidad que también nos importa mucho, que es que la Universidad de Chile somos besties igual ahí entre la USACH y la Chile, así que importante también poner en relevancia las actividades culturales que están haciendo ustedes. Y en ese sentido quería partir preguntándote un poquito por todo el trabajo realizado para este Foro de las Artes en particular, sobre todo en esta 10ª edición, son ya 10 años de esta instancia, entonces en primera instancia quería preguntarte un poco cómo ha sido la revisión de estos 10 años, cuál es el diagnóstico también ahí, cuáles son los desafíos que ustedes han vislumbrado ya en 10 años de trabajo del Foro de las Artes. Claro. Bueno, el Foro de las Artes surge como una iniciativa precisamente para mostrar la importancia del trabajo de las universidades estatales en artes, en creación artística y acercarlo a la ciudadanía con actividades gratuitas que sean abiertas a toda la comunidad, no son solo universitarios, de hecho nuestros públicos son generalmente el público que asiste a actividades culturales y artísticas, dígase personas entre estudiantes universitarios hasta 35, 40 años y también, por cierto, adultos mayores que se ven atraídos por este tipo de iniciativas. El Foro de las Artes muestra de alguna manera la preocupación que tenemos las universidades y las universidades complejas en entender que las artes no es solo un momento de extensión, sino es un trabajo para todas las y los artistas, que significa un proceso que abarca desde la etapa de proyectar una iniciativa, de investigar sobre las temáticas, investigar sobre también la historia de esa práctica artística, por supuesto practicar, ¿no? Y experimentar, igual que lo hacen otros científicos en laboratorios, y la etapa final es la etapa de visibilización o de mostrar al público. Entonces, el Foro de las Artes de alguna manera es un lugar de encuentro entre la ciudadanía y las artes y de que las personas entiendan la complejidad y la riqueza que significa hacer creación artística, ¿no? Finalmente, nosotros como universidades, al enseñar carreras artísticas, estamos de alguna manera tratando de romper con esta idea un poco antigua donde los artistas eran personas como iluminadas, Claro. que recibían clases particulares desde muy pequeños y que se subían a un escenario y mostraban como sus dones, ¿no? Al contrario, nosotros, y lo sabemos, los artistas pueden empezar su carrera desde la universidad, es un oficio también y es un espacio también de investigación, de trabajo, de prácticas que se pueden enseñar a nivel profesional y cuyos artistas hoy muestran su trabajo en el Foro de las Artes, ¿no? Comentabas, y bueno, también esto lo decía la rectora Rosa Devés en la inauguración del día lunes, que la Universidad de Chile de por sí ya es una universidad muy compleja. Yo, los USACH, yo estudié en la Universidad de Chile, conozco ese contexto también. Cuando vine acá a los USACH me pareció también que son realidades bastante similares en términos de la gran cantidad de población estudiantil que abarcan, la gran cantidad de cuerpo académico también que tienen, la gran cantidad de carreras que ofrecen en ese sentido. Y a propósito de esto quería preguntarte un poco cómo qué tan difícil es un poco desentramar todo este articulado para que sea finalmente partícipe de estas instancias, porque yo siento que es un poco complejo también ahí, están pasando muchas cosas siempre en las universidades, entonces ¿cómo los podemos llevar a que se interesen por ejemplo, el Foro de las Artes? Claro, yo creo que lo que la rectora y lo que en general entendemos también como universidades complejas es que tienen
múltiples áreas de trabajo, de investigación y en este caso de creación artística. Es decir, nos dedicamos a enseñar, a la docencia, por cierto, a formar profesionales, pero también a generar conocimiento. Y una de las formas de generación de conocimiento es la creación artística. Entonces, esa forma se expresa en diferentes manifestaciones: danza, teatro, cine, artes visuales, en fin, performance, conciertos sonoros, para nosotros es muy relevante dar cuenta de esa riqueza en la forma en cómo se genera el conocimiento. Es decir, personas o artistas que también están para su trabajo haciendo investigaciones históricas, personas que vinculan artes y ciencias, personas que se vinculan diferentes disciplinas, como tú debes y todos conocemos, digamos, en el público de arte, donde hoy hay espectáculos de danza con cine, con proyecciones, ¿no? Todo multidisciplinario también. Muy multidisciplinario, muestras musicales y sonoras también con lo audiovisual. Entonces, de alguna manera el Foro de las Artes intenta también hacer conciencia de, por un lado, la complejidad, pero también de la riqueza que significa el campo del arte y de lo relevante que es en nuestras sociedades el arte, ¿no? Es decir, ojalá y este tipo de manifestaciones se multiplicaran de forma tal que las personas tomaran conciencia de que acercarte al arte no es solo un momento en tu vida o en el día a día, sino ojalá fuera una constante y todos tuviéramos el hábito de estar escuchando música, estar leyendo, estar viendo algo en la casa o asistiendo a un espectáculo público que también, por cierto, genera comunidad, ¿no? Genera identidad, uno se vincula con otras personas, uno tiene una actitud respetuosa respecto a la diversidad, a diferentes formas de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? Fernando, hablemos un poco del lema de este año, que está enmarcado dentro del concepto de manifiestos y, como ya lo decíamos, invita a reflexionar sobre el papel del arte en la sociedad, ofreciendo un poco este espacio de diálogo entre artistas nuevos, consagrados y, sobre todo, pensando el arte a partir de todo el contexto histórico y político-social que ha vivido Chile en los últimos años. Quería preguntarte cómo ven ustedes también el espacio del arte, sobre todo en este contexto de que ya vamos a cumplir 5 años desde el estallido social, un momento en que las artes también salieron a la calle, se expusieron, la gente también pudo tener interacción con ellas. ¿Cómo han visto ustedes también ese tránsito, como desde el estallido hasta ahora? ¿Cuál es el papel que finalmente cumple el arte como en entender también la sociedad? Por supuesto. Bueno, siempre hemos elegido una línea temática en todos los años del Foro de las Artes para dar un poco cuenta de alguna manera, problemas y situaciones en las cuales también el arte tiene algo que decir, ¿no? Y en ese sentido, Manifiestos era una invitación también a las y los artistas a que se manifestaran respecto de lo que vemos que está ocurriendo hoy en día, que es la convivencia de múltiples conflictos y crisis medioambientales, de la todo democracia, tipo, sí. de la convivencia, por supuesto, de las diversidades y tolerancia a las diversidades. Entonces, Manifiestos era una invitación y es una invitación, por un lado, a los artistas a expresarse a través de su creación artística, pero por otro lado también reconocer o más bien resaltar la relevancia que tiene la creación artística en nuestra sociedad y cómo los artistas, a nuestro juicio, tienen que ser actores también que opinan sobre lo que nos está pasando, que generan reflexiones que nos hacen pensar de unas maneras distintas sobre nuestro pasado, como lo vimos con los 50 años del golpe de Estado. El arte es un excelente vehículo para sensibilizar, para concientizar, para generar una mirada crítica sobre lo que nos ocurre hoy en relación al pasado. Y por cierto, los 5 años del estallido social sin duda que fueron una muestra también de la potencia creativa que tiene la gente, ¿no? O sea, todos parece que se nos olvida que las ciudades, no solo Santiago, las ciudades en todo Chile se vieron tapizadas de expresiones visuales, sonoras, ¿no? Te acordarás que también había conciertos masivos, públicos, la gente sacaba también a veces guitarras, qué sé yo. Entonces, es un momento sin duda emblemático, muy importante y decisivo de mostrar cómo también la expresión artística puede de alguna manera canalizar lo que las personas están sintiendo, lo que las comunidades necesitan
necesitan decir y obviamente en formas que muchas veces son más escuchadas que los formatos tradicionales de la política, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que frases en los muros a veces decían Sí, mucho más? muchas frases de Jorge González ahí en los muros que Por decían supuesto, y bastante más acuérdate, que los discurso. Bunkers tocaron en su Ujú, concierto y diferentes grupos se sintieron interpelados porque los ujú. artistas en general siempre se sienten muy conectados con lo que está ocurriendo en el país, en la sociedad y por supuesto su arte visibiliza esa preocupación, ¿no? Ujú. ¿Y cómo ven también un poco el desarrollo de ese arte, pero en el contexto de hoy, como más escéptico, por ejemplo, de los procesos políticos y sociales, o pensando ya como en los conflictos más socioambientales? ¿Cómo han visto también ese tránsito hasta el contexto de hoy? Mira, yo creo que en general la preocupación existe, tal Ujú, vez no se manifiesta de una manera tan proselitista, si uno lo puede decir, ¿no? Pero sin duda que el tema medioambiental está presente en muchas de las creaciones, por ejemplo, escénicas o coreográficas, ¿no? O sea, tenemos coreógrafas cuyos temas desde hace varios años en sus muestras tiene alguna relación con el tema medioambiental. ujú, Pienso, por ejemplo, en Claudia Vicuña, que estuvo en septiembre también, en donde ella hizo un trabajo que se llamaba Ritoque Campo ujú. y que hablaba, por un lado, de ese ritoque como un campo de concentración durante la dictadura, pero también el ritoque que hoy día todos vemos que tiene todos estos conflictos ambientales y Ujú, sociales a propósito de el abuso inmobiliario. Entonces, yo te diría que la preocupación por los temas en general del presente sigue ahí. A lo mejor las expresiones no son tan directas o las claro. formas en cómo abordarlo, sino más sutiles, más metafóricas, más sensibles, por supuesto. Y esa es una manera también de aproximarnos a los problemas, porque Ujú. las personas al final no quieren estar escuchando todo el tiempo discursos o estar leyendo como documentos muy sesudos sobre Sí. ciertos temas, sino también quieren aproximarse a esas problemáticas desde una perspectiva más sensible, más reflexiva y crítica, por supuesto, ¿no? Ujú. Sí, pero yo siento también que existe como un poco un conflicto de consumo, si se puede decir de alguna forma, cuando, no sé, por ejemplo, las canciones son muy panfleteras que le dicen, o también las exposiciones suelen tener como estos panfletos, como Mm. dichos en particular, entonces también al momento de consumir ese arte, que ese también es otro concepto que ha aparecido, como el consumo del arte más que la expectación, por ejemplo, la contemplación, no sé cómo lo ves tú también Por como en supuesto, o ese sea, sentido. el mundo del arte y el mundo de la creación artística también obviamente se ve atravesado por nuestro sistema económico y político y evidentemente que hoy en día, bueno, el mundo del arte incluso es un espacio muy lucrativo para Ujú, quienes especulan con comprando arte y es también uno de los bienes que más se mantiene estable en el tiempo, ¿no? O ya. sea, hay mucha gente con mucho dinero que invierte en el arte porque sabe que no va a perder eso, si no va generalmente se va a valorizar, ¿no? Ujú, Eso también con los públicos y la ciudadanía ocurre. Hay personas que evidentemente tienen un tipo de, llamémoslo, consumo de arte de alto vuelo, por ujú, decir, que gastan mucho dinero, que van a un tipo de espectáculos, y también hay otros que, como el público en general, que les gusta acercarse a diferentes manifestaciones. Yo no estoy tan seguro que las personas como condenen la forma quizás más directa de interpelación política, ujú. porque por ejemplo lo vimos tanto el año pasado como lo vemos hoy día. Víctor Jara sigue siendo un artista muy vigente, las personas llenan los conciertos de la cantata de Santa Sí. María. Ujú. Nosotros inauguramos el año pasado con una obra de Sergio Ortega, ¿no? Entonces, quien fue el creador de El Pueblo Unido, Ujú, ¿no? Entonces, y se llenó. Entonces, yo te diría que hoy una de nuestras, digamos, apuestas es a que la gente se acerque a muchas manifestaciones artísticas de diferente tipo. No tiene por qué ser solo una, ¿no? No tiene por qué ser una de un tipo más clásico y formal u otra muy popular y políticamente ujú. como Comprometida, militante, ajá. comprometida, sino también al ser el arte parte de nuestras vidas, uno puede acercarse incluso a autores que creía que no eran tan buenos, que te dicen algo, que te interpelan, que te hacen sentir cosas, que te hacen pensar en cosas, Ujú, y esa es un poco la apuesta de la diversidad de trabajos que hay en el Foro de las Artes, ¿no? ujú.
La idea es más que nada como participar, siempre que se pueda. Absolutamente, o sea, invitar a todos los públicos de Radio Sacha que consulten el sitio del Foro de las Artes, que es forodelasartes.uchile.cl. Ahí van a encontrar casi 40 actividades que se van a realizar las próximas semanas durante octubre, incluso tenemos algunas en noviembre, en espacios también que no son necesariamente universitarios, como tenemos un concierto sonoro en Casa Palacio, que está cerca de acá. Tenemos actividades en el Centro Cultural Gabriela Mistral, tenemos una exposición en Ceina, al lado del Instituto Nacional, en el Teatro de San Joaquín para otro tipo de públicos. Esta semana que viene tenemos conciertos gratuitos también. Entonces, la invitación es a que vean la programación, que se motiven con conocer tanto obras de carácter más popular, si uno puede decir, como también obras más experimentales y que de alguna manera uno lo hacen también tener otra aproximación hacia las artes. De hecho, ahí en la señal del 50.2 de la televisión digital abierta pueden estar viendo, bueno, la página que ya nos comentaba Fernando, con toda la programación disponible. Y aprovechamos de también recordarles que estamos conversando junto a Fernando Gaspar, director de creación artística de la Universidad de Chile, a propósito de esta 10ª versión del Foro de las Artes. Y Fernando, quería que habláramos ahora precisamente ya más en detalle de toda la programación, que tú ya nos adelantabas algunas cosas, pero quería preguntarte en primera instancia ¿cómo se dio un poco esta articulación del despliegue que están teniendo en estos distintos espacios culturales que ya nos mencionabas? Yo creo que la vocación de todas las universidades públicas es acercarnos a las comunidades, ¿no? El trabajo mismo de esta radio, de la radio hermana de la universidad, surge a propósito del interés de tener un vínculo con los públicos, con las comunidades, y esa es también la misión un poco del Foro de las Artes. Por lo tanto, no podemos nosotros como universidades quedarnos solo dentro de nuestros recintos pensando en que nuestros públicos son solo los universitarios, y es por eso que el Foro de las Artes siempre está buscando diferentes espacios externos donde llegan otro tipo de públicos, nos acercamos a los territorios como es San Joaquín en este caso, y por ejemplo, hablando de programación, hoy, que es el día de los museos, la noche de los museos, tenemos una exposición en inauguración que se llama Resistir la Permanencia, de una artista que se llama Verónica Ode, en el Museo de Química y Farmacia, que está ahí al lado de Plaza Baquedano, ¿no? Plaza Dignidad. Entonces, está a unos metros y ahí pueden, por ejemplo, ver un trabajo muy interesante sobre fotografía y sobre uso de materialidades, además de visitar el Museo de Química y Farmacia, que es muy especial, ¿no? Sí, es muy particular también. Sí, y hemos hecho otros trabajos ahí. Tenemos obras muy interesantes para las personas, por ejemplo, para el público interesado en el arte visual de mujeres, una retrospectiva de Nuri González, Hebra Perdida, en Bellas Artes, ¿no? La subsiguiente semana, el jueves 24 al mediodía. Al día siguiente tenemos una intervención del espacio público a partir de Ana Archa en el centro de Santiago, que van a hacer un recorrido con un grupo de mujeres y hombres que van a hacer cánticos en árabe a propósito de la situación que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Entonces, ahí, a propósito de lo que tú decías, sin ser panfletarios, sin tratar de generar, por supuesto, un discurso sobre la temática, en este caso, la propuesta de Ana Archa está en relevar la importancia de la cultura palestina, ¿no? Que no se nos olvide que es una cultura muy relevante, muy importante, y que, por supuesto, lo que está ocurriendo es una atrocidad tremenda. Entonces, de alguna manera es convocar a través de su creación y de este trabajo colectivo conciencia sobre la relevancia de lo que está pasando, ¿no? Sobre todo como a un año del conflicto también ahí en Gaza, del genocidio de Gaza. Por supuesto. Entonces, interesante esta recomendación que nos está Fernando. Sí. La próxima semana tenemos 2 conciertos en San Joaquín, uno
un dúo de guitarras clásicas, Luis Orlandini y Romilio Orellana, que son artistas de renombre internacional. Clasiquísimos también de la Universidad de Chile. Sí, que tocan en Europa y en diferentes lugares. Tenemos otro concierto como de jazz con fusión. Y la subsiguiente semana tenemos este estreno tanto del trabajo de Nuri González en Bellas Artes como esta performance por las calles del centro de Santiago de Ana Archa, ¿no? Entonces, esos son solo unas muestras. Tenemos muestras en la plataforma cultural Juan Gómez Milla, en el campus Juan Gómez Milla, con muestras de artistas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Tenemos en Seina una exposición de artistas jóvenes. Tenemos un ejercicio como de ópera en la Facultad de Química y Farmacia también, ahí enfrente del hospital, ¿no? Clínico. Así que hay muchas actividades muy diversas para todos los gustos y creemos que la ciudadanía sin duda tiene que ojalá recibir más de estas iniciativas y acercarse al arte a propósito del Foro de las Artes. Lo otro importante de recordar es que todas las actividades que están organizando en el Foro de las Artes son gratuitas, así todas que son gratuitas. Es cosa de solamente entrar ahí en la página web del Foro de las Artes y revisar toda la programación que ya nos comentaba Fernando. Exactamente, sí. Algunas son con inscripción por el aforo, pero la mayoría son de presentarse en el lugar. Llegar. Sí. Bacán. Fernando, y ya para ir terminando, porque nos van quedando breves minutos, ¿cómo armaron un poco la curatoría de todas las actividades que son parte de este foro? Mira, nosotros hemos intentado, como te decía al inicio, mostrar diferentes expresiones de la creación artística, diferentes actividades en diferentes etapas de los procesos, pero también hemos intentado acercarnos a los públicos, o más bien a los artistas jóvenes, ¿no? Entonces, hay dos proyectos que te comenté, uno que va a ser una exposición en Seina y otro un concierto en la Facultad de Química y Farmacia, que son organizados o creados por artistas jóvenes en etapas de egreso. Al mismo tiempo, este año también estamos iniciando un programa que creemos que puede ser muy interesante, que se llama Punta Medial, y que precisamente interpela a creadores ya en nivel de consolidación, digas en magíster, egresados de los magíster, y vamos a tener una apertura de ese proceso en el MAC de Quinta Normal, ¿no? Con dos artistas mujeres jóvenes. Entonces, por un lado queremos mostrar la diversidad de expresiones artísticas en sus diferentes etapas o procesos, pero también no queremos quedarnos atrás y estar mostrando lo que están haciendo las artistas jóvenes, los creadores que están obviamente tratando de hacer propuestas hacia el futuro y con nuevas maneras de expresarse y generar, digamos, su trabajo, ¿no? Fernando, una última invitación que quisieras hacerles a todas las personas que nos están escuchando ahí en la 94.5 y que nos están viendo ahí también en la señal 50.2 para que sean parte de esta 10ª edición del Foro de las Artes. Sí, bueno, síganos en nuestro Instagram. Tenemos un Instagram Foro de las Artes. También hay un Facebook Foro de las Artes. Pero para conocer la programación en detalle pueden meterse al sitio web que les decía hace unos momentos, forodelasartes.uchile.cl, y ahí van a encontrar por día, por semana, durante el mes, por áreas. Si a ustedes les interesa más las artes visuales, se pueden mostrar todo lo que es en artes visuales, si es en teatro, y ahí podrán asistir a una multiplicidad de oferta artística y cultural. Súper, muchísimas gracias Fernando por habernos acompañado el día de hoy acá en Artes y Oficios. Toda la info ahí ya nos comentaba Fernando en la página web del Foro de las Artes. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y vamos a despedir esta entrevista del día de hoy escuchando al productor Jay Macat junto a Niña Tormenta con la canción Anhelo. Al regreso conversamos junto a Florencia Río Seco con la columna de Artes Escénicas de El Día de Hoy.